Hola, mi nombre es Florencia Obregón y este es mi trabajo de Derechos Humanos. Se conserva la garantía de defensa en juicio del artículo 18 en la parte del texto que dice: si usted no elige un abogado, le asignaremos uno de oficio. Esta garantía consiste en que toda persona tiene derecho a defenderse y en este caso es por medio de un abogado. También se respeta el derecho a guardar silencio en la primera declaración en la que no tenía presente a su abogado y dice: tenía derecho de no contestar a sus preguntas y esperar a que el abogado pudiera asistirme. Esta garantía consiste en que si el acusado no quiere responder a las preguntas está en todo su derecho y su silencio no puede ser usado en su contra. No se respetó el debido proceso en los aspectos en que, por ejemplo, en su primera declaración que se llevó a cabo, el juez demuestra No imparcialidad, nombrando todo el tiempo sus creencias religiosas hacia Mersault, y esto afecta al principio del juez natural. Se podría decir que la sentencia es incongruente porque en todo el desarrollo del juicio se lo juzgó a Mersault más por su actitud y su vida personal que por el crimen como tal del que se lo acusaba. Se podría usar una herramienta de protección de derechos del artículo 43 de la Constitución Nacional en la parte que vemos las condiciones en las que vivía Mersault en prisión. Toda la noche me corrieron los chinches en la cara. Algunos días después me aislaron en una celda donde dormía sobre una tabla de madera. Tenía una cubeta para las necesidades. Claramente podemos fijar un habeas corpus correctivo porque se ve que las condiciones en las que vivía no eran las adecuadas y sobre todo no eran óptimas ni higiénicas. Tiene alguna vinculación con el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos porque a Mersault se lo privó de su libertad y no se cumple con el artículo porque no fue llevado inmediatamente ante un juez, sino que fue apresado directamente y recién 8 días posteriores un juez se le acerca a preguntar sus datos. Es más, habían dicho que parecía su caso no importarle a nadie. Claramente sí, los hechos que relata la película están firmemente vinculados con el Estatuto de Roma de 1998, el cual es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional para juzgar a los individuos responsables de los delitos más graves que afectan al mundo, entre ellos los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. La película está conceptualizada en Camboya en los años 1975 hasta 1979, durante el régimen comunista de los Jeremes Rojos. Es la historia de Long y su familia, quien padeció y sufrió las consecuencias de este régimen. Se pueden introducir los hechos al crimen de genocidio como actos perpetrados con la intención de exterminar total o parcialmente a un grupo étnico, racial, religioso o nacional. Los genocidas de Camboya buscaban crear una sociedad agraria sin clases, por esto vaciaron las ciudades y sus residentes fueron forzados a trabajar en campos donde sufrieron ejecuciones, daño psicológico, hambruna y fueron sometidos a la esclavitud hasta los niños, quienes luego formaban como soldados. Iban en contra de todos aquellos perseguidos como enemigos o traidores al hangar y sus familias. Los principales perseguidos eran los intelectuales, las minorías, los exfuncionarios de gobierno y sus familias. Y todo el núcleo urbano era demonizado. Acá podemos ver la primera característica, que es la creación de un otro negativo. Al comienzo de la película, cuando todos los habitantes de la ciudad son llevados, minutos antes pudimos ver la buena economía de la familia. Y cuando llegan al lugar de clasificación les preguntan sobre su ocupación y él decide mentir y decir que eran trabajadores. También vemos cómo llevan a rastras a un hombre al que le encontraron un uniforme del ejército. Este proceso de clasificación, identificación y discriminación está dentro de los pasos que pudimos estudiar sobre el genocidio. Varias escenas muestran la violencia y los absurdos de las ejecuciones. Por ejemplo, un hombre que lo mataron por usar medicina occidental para su hijo. Entonces, otra característica es el discurso permanente de división y de odio hacia el occidente y las ideas liberales e individuales. Podemos ubicarlo en polarización al tratar de convencer a los sometidos de que los preparaban para una gran revolución y que deben separarse de estas ideas. Normalmente estos hechos podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional, pero si nos remontamos a la fecha de los hechos y por el artículo del 24 del Estatuto de Roma, dice que no pueden juzgar hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto, que fue en 1998, y estos hechos son de 1975.